Hola, un abrazo muy fuerte para todos. Bienvenidos a esta entrega de Budismo con Todo. ¿Pero qué tiene que ver con todo? Continuamos con nuestras jornadas intercaladas, como ya deben haberse dado cuenta. En algunas estoy con algún invitado o invitada y en otras estoy compartiendo con mi compañera habitual de siempre, Najomi Paola, que te voy a pedir que confirmes, porque no has estado conmigo en estas entrevistas, que en realidad la gente sabe que es que yo te voto, sí. pero poco a poco me están sacando de este canal. Quiero que sea de tu propia boca que la gente Ya pronto nos vamos a ir a una disputa legal por el nombre. Por el nombre, claro, por el proyecto, la idea. Sí. Repartición de bienes y todo. Un micrófono para ti, otro micrófono para ti. Un muñeco para ti, un muñeco para mí y así. No, bueno, es que he estado ocupadita en otras cosas personales que me han tomado mucho tiempo, me han absorbido de muchas maneras, emocional, a nivel de tiempo, etc. Pero se llama meta. Es una meta muy grande. Objetivo grande. Sí, dejó de ser un sueño bien. Ser una meta porque he estado trabajando por ello muy duro. Entonces, bueno, eso ya está finalizando, digamos, el plazo en el que he estado, digamos, haciendo cosas activamente. Y ya vamos a pasar al plazo en el que ya lo que queda es hacer mucho Daimoku para que se termine de concretar. Entonces, bueno, eso. Chévere. Esa es la explicación. Hubiésemos hecho clickbait de que ¿qué es eso? Al final vamos a decir la verdadera razón de mi desaparición, para que se queden todo el video y al final decir, no, es que está ocupada. Esas son cosas que tiene que decirla antes de que yo suelte la vaina. Se me acaba de ocurrir, tú sabes que a mí la ratita me gira a veces un poquito lento. En cualquier caso, en cada grabación que han visto con amigos o amigas, se dan cuenta que todos siempre confirman su apoyo incondicional a Najo para que logre esta meta. Sí, señor. No es un sueño, es una meta. Exactamente. Y bueno, con este marco, nosotros seguimos haciendo causas, ¿sí? Y parte de las causas que hacemos son estas: el poder crear un escenario en donde podamos conversar de manera distendida y fluida. Tenemos un muy bonito lobby de parte de la pequeña comunidad, porque es una pequeña comunidad que tiene Budismo con Todo, pero muy sólida, de personas que nos confirman su cariño, su aprecio y el valor que tienen a lo que hacemos. Y también tenemos aquellos que no dejan de decirnos lo que hacen es muy valioso, pero préstenle atención a tal cosa. Sí. No caigan en tal cosa, y ¿no? es muy enriquecedor. Sí, preocúpense por desarrollar esto. A esto no le den tanto, y de verdad que siempre lo agradecemos y como dice Najo, nos enriquece mucho, nos ayuda a mejorar cada vez más. Sí. El motivo de esta entrega o el origen del intercambio de esta entrega surge por una fuente de información fidedigna y predilecta para mi compañera. ¿A que no adivinan? No, pero esta vez es diferente. Es que escuchen, o sea, para que vean la seriedad del asunto de cuánto estaba metida de cabeza en esta meta, es que eliminé TikTok porque significaba una distracción. Lo sacó del celular. Sí, lo saqué del celular. Apenas culminé por lo que tenía que hacer, lo instalé ahí mismo y de frente. Pero de hecho esto surgió unos días después. Hay un creador de contenido que he nombrado muchas veces antes porque de verdad sigo muy de cerca. Y vamos a poner el video a referencia. Exacto, le vamos a poner el link porque es muy bueno. Él se llama Farid y entonces él lo que hace en su canal de YouTube, en su mayoría, porque también tiene otro tipo de contenido, pero es más enfocado a resumir películas y darle como un sentido filosófico. O empieza a describir más a fondo, le da otro sentido. Exacto. No, bueno, dependiendo, hay veces que se enfoca en cierta parte de la película y este tipo de cosas. Entonces, estaba viendo una película, o sea, el resumen de una película que se llama Avatar. Me imagino que todos la conocerán, su gran mayoría, porque es de... Un tercio de la población del planeta vio esa película. Exacto, creo que es la más taquillera, ¿no? Hasta le quitó... Hay otra que le quitó, exacto, pero sí, es una pero de las más vistas se mantuvo durante muchísimos años ahí. Entonces... obviamente yo he visto esta película, solo la había visto una vez, increíblemente no es de las películas que más me encantan. La segunda sí no la vi, o sea, vi 20 minutos y me aburrió. Pero la primera la vi una sola vez, me pareció chévere y pero a mi gusto nada del otro mundo.
Pero como en el video Farid lo enfoca, yo dije, debe ser bueno. Y efectivamente. Entonces, algo que me llamó mucho la atención es que en este ejercicio que hace él de darle como una perspectiva filosófica a diferentes conceptos y todo eso, él se enfoca en una explicación a lo que en la película los nativos, digamos, alienígenas, bueno, digamos, están... La película se llama Los Na'vi. Los Na'vi, exacto. Cómo interactúan con su entorno, que es el que ellos están defendiendo de nosotros los humanos, somos los invasores en esa película, cómo lo defienden y cómo ven ellos a la naturaleza, a su entorno y todo esto. Entonces, en ese desarrollar la idea, él habla sobre Dios, cómo ellos ven a Dios, pero él lo explica desde la perspectiva del Dios de Spinoza. Exactamente. Entonces, cuando él desarrolla esa idea, digamos, a través de la película, a mí se me hizo muy conocido ese concepto. Muy bien, muy bien. Entonces, por ende, te lo compartí y te puse como que, mira, esto sería chévere a desarrollar. Muy buen tema. Entonces, hoy tengo anotaciones, porque obviamente por ser un tema de filosofía más denso, por supuesto no es que vamos a entrar a desglosar todo porque no es lo que va a pasar. No es lo que va a pasar, pero digamos que yo me enfoqué en un poco transcribir lo que él explica en el video, porque, o sea, todos los puntos me parecen muy interesantes y como ya sabrán, a mí siempre se me olvida todo. Entonces, como son varios conceptos y todo esto que siento que son necesarios para desglosar bien la idea, pues hoy los traje anotaditos. Muy bien. Entonces, quiero saber qué pensaste tú cuando yo te pasé el video primero, porque, o sea, la dinámica fue así. Le mandé el video. No me respondiste nada, un sticker, un emoji, una cosa así. Porque el video dura media hora, 29 minutos. 20 y pico, así. Ajá. Entonces después le puse minuto 13:13, creo. Sí. Y entonces, pues, interesante. Ahí sí te tomaste el atrevimiento. Pero ¿qué pensaste cuando entendiste el por qué? Claro, pero es que abramos mucho más el concepto. Por lo regular, mi deseo es que cuando nosotros dos cuadramos para conversar, siempre surja de Najo una intención mínima de decir, me gustaría hablar de tal cosa. ¿Sí? Sí. O sea, para mí ese es el deber ser. Hay obviamente momentos en donde yo te pido o te digo, ¿no? Sí. Como de hecho tenemos varios temas en los que me gustaría conversar. El señor me manda 2 TikTok, me dice, de esto vamos a hablar. Por ejemplo. Y entonces ya yo caigo en contexto. Exacto, en este caso es como otra vez el deber, para mí el deber ser, ¿no? Cuéntame de qué quieres conversar, pues, ¿no? Y el inicio de la conversa fue así, grabamos hoy, obviamente fue ayer, pues, ¿no? Ajá. Y mi respuesta fue, ¿de qué quieres conversar? Y me mandó el video. Entonces me intereso porque entiendo de que ahí surge el tema. Y cuando veo el pedacito me pareció muy, muy bueno, muy buen tema, muy pertinente para lo que es budismo con todo. ¿Sí? Que al final tiene que ver con todo, pero por la línea de lo que estamos conversando me parece un extraordinario tema. Me pongo a averiguar quién es Spinoza. Me imagino que usted hizo lo mismo. Un filósofo holandés que se llamó Baruch Spinoza. Obviamente cuando uno lee Spinoza piensa es un tipo latino, es un tipo español o mínimo, ¿no? Pero resulta que no, que era holandés, Baruch Spinoza del siglo XVII, si no me equivoco. Y comienzo a desmenuzar un poquito más su planteamiento filosófico, que obviamente de la forma en que lo hace Farik, yo no soy frecuente del canal de Farik, a Najo sí le gusta mucho, yo veo solamente cuando ella me recomienda y lo veo por pedacito. Y de hecho lo veo en velocidad rápida para que se haga más lento el asunto. Sí. Me pareció muy sencillo y muy didáctica la forma en la que él explicó la profundidad del planteamiento de este señor Spinoza. Y me pareció muy bueno para hacer esa analogía y ese acercamiento entre lo que exponía él, otra vez su punto de vista personal, su planteamiento filosófico específico, y lo que para nosotros es el budismo Nichiren o es el planteamiento budista de lo que significa la ley mística, el estado de budeidad y el Nam-myoho Renge-kyo, como que existe en todo el universo. Así que me parece que va a ser un intercambio chévere, basado en lo que usted tenga anotado para compartir, ¿no? Sí. En el video de Farid,
él explica de manera muy sencilla y entendible qué es Dios, pero desde la perspectiva de Spinoza, ¿verdad? Obviamente aplicada a la película, porque digamos que los Navis tienen una manera muy particular de interactuar con su entorno, a diferencia, en contraste muy grande, con los humanos. Entonces, él explica que, según Spinoza, todo lo que existe viene de una sola sustancia, la cual es infinita, eterna y causante de sí misma. Y esta sustancia es Dios. Entonces, cuando yo escuché eso, yo, me suena, pero a mí me suena bastante esto. Entonces, cuando él explica que si vemos desde esta perspectiva, no vemos a Dios como un ente creador de todo, o sea, creador de todo lo que existe como una parte, sino como un origen de todo, y en realidad todo lo que existe es una expresión, digamos, o una forma de sí mismo. La verdad a mí me recordó mucho a la ley de causa y efecto, o sea, el concepto, básicamente. Porque él explica, digamos, a lo largo de su interpretación, que Spinoza no veía a Dios como un creador y a nosotros o a todo lo que existe como su obra, porque desde esa perspectiva Dios no sería como un ser, digamos, completo, porque se interpreta o se piensa que cuando un creador crea, valga la redundancia, una obra aparte, es porque hay una falta de algo. Exacto. Que es, o sea, yo también eso muchas veces lo había tenido esa duda, de hecho desde muy pequeña, porque digamos que en una sociedad católica que dice, no, hay que adorar a Dios y todo esto, yo decía, y decían, no, que si tú no lo haces, Dios se enoja. Y yo, pero ¿por qué le importaría que lo adoremos? O sea, no siento yo que sea necesario. Entonces, digamos que ahí hace énfasis un poco a eso, de que por lo mismo que no somos una parte, una creación de, sino una expresión o forma de la misma sustancia, no es como que necesitemos, digamos, adorar a nada, sino que todos somos parte de uno mismo. Entonces, él ahí explica que todas las cosas que existen son básicamente una parte de Dios, digamos, desde la roca más pequeña, desde una hormiga, el aire que respiramos, incluso nosotros somos expresiones de Dios. Entonces, él hizo da un ejemplo, digamos, le cortas esa pausa, fue muy larga. Da un ejemplo que me pareció muy chévere, que, o sea, como para hacer un poco más entendible la teoría de Spinoza, obviamente muy resumida, porque aquí, como ya dijimos, no vamos a ahondar en la filosofía porque tiene muchos matices y es bastante largo, ¿no? Pero él dice, si imaginamos que esa sustancia de la que habla Spinoza conforma los átomos y a su vez los átomos conforman todo lo que existe, en esencia todo estaría hecho de una misma sustancia. Entonces, por ende, no es todo lo que existe no es creado por Dios, sino que son parte de Dios, diferentes modos de Él. Entonces, él dice, dejamos de ver a Dios como un creador y somos como parte de Él. Y esto yo lo asocié mucho a la ley de causa y efecto. Yo dije, exacto, es la mejor en que quedó. Entonces, por eso fue que traje a colación el tema hoy. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué opinas tú? Es que otra vez el tema fue muy bueno porque yo personalmente no conocía a Baruch Spinoza. Yo tampoco. Conversando de ayer a hoy. Exacto. Sí, estamos muy jojoticos, quiero que lo sepan. Sí, no solo cabe recalcar. Conversando de ayer a hoy con otro amigo. Sí. Un amigo que de hecho ha hecho investigaciones sobre religión muy antigua. ¿Sí? Me comentaba que algunos identifican al planteamiento de Spinoza como materialista, porque justamente expone de que todo lo que existe es lo que es Dios. No es manifestación o creación, sino que es Dios. Cuando escuché el video, me pareció el ejemplo de los átomos muy bueno, porque nosotros estamos compuestos todos de átomos. Exacto. Los átomos no nos crearon a nosotros, somos exactamente átomos, ¿no? Y existe un ejercicio, y más que ejercicio, existe como una consecuencia natural de los que, tenemos hemos profundizado en la filosofía budista, hemos profundizado en el estudio del planteamiento filosófico del budismo.
existe una acción común que es encontrar las similitudes de los planteamientos filósofos religiosos que otros exponen con lo que expone el budismo. Y lo que tú hiciste es exactamente lo que uno hace de forma natural. Y ya va, pero ese es el planteamiento de lo que significa la ley mística, ¿sí? Y me pareció genial usar la película de Avatar como excusa para hacer esta comparación. Porque, otra vez, nosotros les vamos a poner el link del video completo de Farid, pero señalándole también cuál es el minuto y el segundo, porque es alrededor, como dijo Najo, del minuto 13 con 10 segundos, algo así, donde él hace este planteamiento específico. Y expone entonces que esta civilización extraterrestre tiene un vínculo con su planeta que es muy similar a lo que tenían nuestros aborígenes o las civilizaciones más primigenias de los lugares, de cualquier lugar del mundo, con esta postura que se llama panteísmo, ¿sí? El panteísmo no es monoteísmo, no es politeísmo. El panteísmo es que los dioses, las funciones protectoras, hablándolo en plural, pero si se quiere se habla en singular también, el Dios como función protectora de la vida, existe en todos lados, en todo lo que me rodea. Entonces, nuevamente, los aborígenes o las civilizaciones primigenias asumían esta postura. Eso que sale allá, por aquel lado, y que es brillante y que me da calor, es un Dios o es el Dios. Pero el viento que hace que yo me refresque también es Dios. Y nuevamente, para los que nos conocen con suficiente tiempo, saben que todo esto lo hacemos con esta postura de respeto. Para los que comienzan a conocernos, es confirmar que nuestro abordaje sobre la filosofía judeocristiana siempre intentamos hacerla con el respeto que merece la creencia que más se practica en el planeta. Siempre confirmando que no es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en otra cosa y esa otra cosa es lo que uno consigue una muy buena explicación de parte de alguien que nunca conoció el budismo, porque este señor Baruch Spinoza nunca lo conoció. Para él, de repente, ni siquiera se enteró que había algo como que se llamaba budismo. De repente sí, pero lo más probable es que no. Y que consiguió una forma de explicar basado en su propia formación cultural, logró explicar una energía que existe en todo lo que nos rodea, que funciona a favor del sostenimiento y desarrollo del propio individuo, del ser humano, ¿sí? Y que cuando el humano logra reconocer la existencia de esa energía, de esa manifestación que somos todos, su interacción con su entorno se enriquece, su interacción se expande, el beneficio que puede aportar a todo lo que lo rodea se expande exponencialmente. En el otro lado del planeta surgía, 1000 años antes que Spinoza, un personaje que decía, esa es una ley mística. Exacto. Primero Sakyamuni, que no le puso nombre. ¿Okay? El Buda no la nombra. Esa es una ley que hace que todo lo que nos rodea funcione a favor del desarrollo de nuestro máximo potencial, que yo tengo porque yo desperté a ella, pero que todos ustedes también tienen. Se los decía Sakyamuni, ¿sí? Siglos después, siglo XIII, 3 siglos antes que Spinoza, 4 siglos antes que Spinoza, 4, aparece Nichiren. Sí. Y él le pone nombre a esa ley mística. Dice, esa ley mística se llama Nam-myoho Renge-kyo. Y cuando uno entona el nombre de esa ley, entra en sintonía, entra en la misma frecuencia de esa energía que Spinoza lo llama sustancia y que Spinoza dice, somos parte integral de esa sustancia, no nos creó, nosotros somos esa sustancia. Y Nichiren dice, nosotros somos Nam-myoho Renge-kyo. Exacto. Todos nosotros somos manifestación de Nam-myoho Renge-kyo. Y que cuando reconocemos que eso es así, cuando ese vínculo lo establecemos aquí y aquí, nuestra vida cobra un sentido diferente. Porque entendemos que la armonía a nivel de energía que existe entre nosotros y todo lo que nos rodea
amplifica nuestro potencial, ¿no? Sí. Hasta ahí, ¿no? Se encuentra como esa forma genial Ujú. que en este caso tuvo Farik de enunciar una serie de características de lo que Spinoza quiso compartir, ¿sí? Ujú. Y que tú, haciendo a este ejercicio aquí ahorita, y es la solicitud para todos que hagan este ejercicio. En ese planteamiento filosófico, ¿sí?, de Spinoza, y en el ejemplo que hace Farik, sustituyan Exacto. la palabra Dios por ley mística. Exacto. Y es exactamente la misma vaina. Exactamente. Por eso lo Otra vez, está muy yo bueno. la estaba viendo muy tranquila y de repente, Sí, sí. ¡epa! Entonces, fíjate qué pasa. Cuando eso nos pasa en distintas ocasiones. Sí. Ya va, pero este señor, y nosotros tenemos a una amiga, porque es amiga de ambos, que es Isabel, ¿sí? Que Isabel literalmente tiene como ya una parte integral de su cotidianidad. Ujú. Es a muchos de los que ella ve en Instagram o TikTok, le dice, eres budista y no lo sabes. Sí. Mira budismo con todo, ¿no? Es decir, esa es como su guión predilecto, ¿ok? Tú estás practicando budismo y no lo sabes. Ujú. Mira budismo con todo, para que te enteres qué es lo que estás practicando. Pues, ¿no? Exacto. Porque otra vez es una filosofía humana. Y el humana trasciende que sea practicada por humanos. Es que Ujú. exalta, Exacto. magnifica tu característica de ser humano, que implica dar un paso evolutivo, ¿sí?, en la comprensión de tu interacción con el entorno. Cuando te das cuenta de eso, caes en cuenta de que sí, es cierto, yo soy consciente de mi interacción, pero Ujú. también siento que hay algo más grande que mi comprensión, ¿no? Exacto. Hay algo, y ahí es donde dice, tiene que haber un ente superior, tiene que haber un ser supremo. Sí. ¿Okay? Cuando en Occidente sucede esto, de Medio Oriente para acá, pues, de Medio Oriente para Occidente, sucede este evento, se dice, a eso le vamos a poner un nombre. Y la filosofía monoteísta le puso Dios. Lo que hoy llamamos Dios, antes se llamaba obviamente de muchas formas, pero hoy llamamos Dios. En otras culturas se llamaba de otra forma, ¿no? En te comparto, por ejemplo, esto. Conversando con este amigo que ha estudiado los orígenes de lo que él llama el cristianismo primitivo, Ujú. él me comenta que la frase diaria que se compartió hoy a través de la PD, ¿sí?, entre las 4 que se comparten, hay una frase de una carta de Nietzsche, ¿sí? Y la carta, Ay, frase... ¿no le vas a dar contexto que es PD? ¿Cómo? ¿No le vas a dar contexto que es PD? Bueno, lo hemos hecho otras veces, pero si me ayudas a eso, ¿qué es la PD, No. Najo? No, te estoy mandando. Ajá, Claro. Okay. La SGI de Venezuela tiene su aplicación que se llama PDSGIB, que cuando la instalamos todos los días recibimos la invitación a ver 4 frases distintas, 4 series distintas que se comparten. Siempre, ¿cómo se llama?, teniendo como protagonista, en este caso, este año, a los 3 presidentes de la SGI y a Nichiren. En el caso de la frase de la carta de Nichiren de hoy, es una carta que habla sobre las 4 deudas de gratitud. Y entre las 4 deudas de gratitud está la deuda a los padres. Nichiren dice que él le tiene incluso una deuda de retribución muy grande porque además de darle la vida, lo acercaron al Sutra del Loto. Incluso, dice él, ¿no?, el que más, o sea, eso tiene más valor que incluso haber sido el hijo de un rey que hace girar la rueda, que es un personaje importante en la historia de la humanidad, ¿no?, en el caso de Oriente. Y que incluso si hubiese sido hijo de Brahma o de Shakra. Entonces Nichiren dice, ni siquiera si hubiese sido hijo de ellos, mi deuda sería tan grande como la tengo con mis padres. Como diciendo que son 2 mortales comunes, exacto, pero que me llevaron a practicar al Sutra del Loto. Y entonces este amigo lee esta frase y me dice, me llama la atención que Nichiren haga mención a Brahma y Shakra, que no tienen nada que ver con el budismo, ¿no? Que son funciones que culturalmente existían en el Japón, ¿no? Y mucho más incluso los pone en el Gohonzon. En el Gohonzon está inscrito exacto. Brahma y Shakra. Y yo le comento que es una excelente reflexión
Porque sin duda Nichiren incluye en el Gohonzon estos nombres sabiendo que en el budismo los dioses son más bien funciones que protegen al ser humano y por eso tanto el sol como la luna son funciones que protegen la vida, ¿no? Y por eso los incluye. Y mucho más porque culturalmente tiene que usar los recursos que tiene en su época, ¿no? Él no puede poner en el Gohonzon los 10 mundos y la inteligencia artificial, porque eso no es de su época. En su época lo que existe es esto, pues los dioses que funcionan para que la vida se proteja. Por eso los incluye en el Gohonzon. Entonces, dentro de su reflexión, yo también caigo en cuenta, tiene mucho sentido que con el transcurrir del tiempo surjan, estamos hablando de Spinoza del siglo XVII otra vez, pero a medida que pasa el tiempo, surgen planteamientos que se van acercando cada vez más a un planteamiento de más de 2500 años que expone el budismo, o casi 800 años que expuso Nichiren, de que el Nam-myoho Renge-kyo es esa energía que hace que todo en el universo exista, envejezca, enferme, muera y vuelva a resurgir, ¿no? Ok, hasta aquí vamos como otra vez con esta ¿cómo se llama? Esta cercanía, este acercamiento entre estos dos planteamientos, en un lado occidental y la premisa fundamental del budismo, que es Nam-myoho Renge-kyo. Me interesaba profundizar un poquito más en el planteamiento creador, ¿sí? Okay. En la postura que respalda la creación. ¿Okay? Y sabes que en los tiempos modernos se dice que hay dos premisas fundamentales o dos propuestas fundamentales. La teoría de la creación y la teoría de la evolución. ¿Entiendes con lo mínimo que te puedes tú decir, estos son mis recursos mínimos, cuál es la diferencia entre una y otra? La teoría creadora y la teoría evolucionista, ¿sí? Claro. Ok. Confírmame cómo la explicas tú. ¿Cómo le explicas a Alesia, una chiquita de 8 años, que tiene una, o sea, que expone una y que expone la otra? La teoría de la creación y la teoría de la evolución. Ok. Bueno, según lo que yo recuerdo de bachillerato, que fue hace unos cuantos añitos. Sí, hace 3 meses terminó el liceo. No, ojalá. No, recuerdo que una vez en biología nos explicaron que sobre las teorías del origen de la humanidad. Entonces, una de ellas era del origen de la creación, de que Dios creó al hombre y la mujer, Adán y Eva y todo esto. Y la teoría de la evolución, que venimos de otra, digamos, especie que evolucionó hasta con el paso de los muchos miles y millones de años hasta lo que somos hoy, el ser humano, Homo sapiens sapiens. Okay. Básicamente se resume de esta forma. Exacto. Una dice, fuimos creados, otra dice, fue la evolución de una especie tras otra que terminamos siendo nosotros. Sí. Hay teorías de teorías de teorías. Sí. Y en la ciencia ficción, inclusive, muchas más. ¿Sí? Hay una película que sabes que me gusta mucho que se llama Prometeo, del que se desprende de la serie Alien, de la saga, no una serie, de la saga Alien. Y en esta película Prometeo se expone que hay una civilización de ingenieros, así les llaman, que son los que se la pasan visitando planetas y sembrando la célula que crea la vida. ¿Okay? Incluso en esa teoría, esa célula es una cosa unicelular, que luego se divide en 2 y que luego se divide en 4 y después en 8 y se crean los primeros seres unicelulares y multicelulares para que se creen los primeros seres, peces, el mar, ¿no? Salen los anfibios, después los terrestres, crecen los mamíferos, terminan en todo, ¿no? La ballena salga al agua, después con los años diga, ay, no me arrepentí, vuelvo a entrar al agua y así. Me parece espectacular la evolución de la ballena. No tiene nada, o sea, tiene que ver, pero nada más quería soltarles ese dato. Ok, entonces, dentro de las teorías otra vez, en la ciencia ficción se va enriqueciendo mucho más todo esto, pero básicamente es eso. Ahora, la cosa se complica, ¿sí? Y así como dijo Najo al principio, nosotros no somos ni filósofos ni científicos, pero nos encanta y hay más una teoría conspirativa, ¿no? La cosa se complica cuando la ciencia dice, ¿no? Sí, nosotros nacimos, existe una evolución continua
en el universo, al punto de que se está expandiendo, que ya vamos a hablar de eso también, o me interesa comentarlo también. Pero si vamos para atrás, el universo, así como en estos momentos se está expandiendo, quiere decir que antes estaba más comprimido. Y antes más comprimido, al punto de que antes, en el principio de los tiempos de este universo, todo era una sola partícula comprimida. Sí. ¿Qué había antes de esa partícula comprimida? Es lo que hoy los que respaldan la teoría de la creación dicen que eso comprueba la existencia de Dios. Exacto. Que creó esa primera partícula. Esto de hecho lo comenté también rapidito cuando conversaba con Isabel. Y hay esta teoría del Big Bang, lo que se llama el Big Bang, surge en la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX. ¿Sí? Y es respaldada, porque la expone alguien, pero la respalda un sacerdote, es decir, alguien de la Iglesia Católica que también está muy cerca de los estudios científicos. Y esta teoría del Big Bang le sirve para confirmar que eso lo creó Dios. Es decir, la teoría del Big Bang comprueba de que como antes no había nada, ¿quién creó eso? Tiene que haber un creador. Ese creador es Dios. Y yo sigo, alguien que tú sabes que yo sigo, que es Javier Santolaya. Seguimos A Javi Santolaya. Muchas veces no entiendo su video, pero me encanta. Pasa. Sí, vale, pausa el video y busco. Le pregunto a ChatGPT, mira, ¿qué es esto? Perfecto. Me lo explica. Eso vale. Le digo, explícame lo más sencillo. Excelente. Me lo explica más eso vale, sencillo. muy bien. Me gusta mucho que hagas eso. Bueno, la cosa es que este Javi Santolaya dice, eso no es tal cosa, ¿sí? Porque la teoría del Big Bang es una de otras. Y de hecho, la teoría del Big Bang también expone qué había antes de esa primera partícula, ¿sí? Y a mí me gusta mucho, a mí personalmente me gusta la teoría del Big Bounce, que es el rebote, ¿sí? Que estuvo comprimida, pero después se expandió, y después se volvió a comprimir, y después se expandió. Es decir, todo para seguir confirmando la eternidad de la vida y del universo. Hace poquito también veía un video de cómo funcionan nuestras galaxias. Básicamente la premisa es, esta roseta que son las galaxias, las has visto que son estas cosas en espiral, ¿sí? Sí. Nosotros sabemos que son así, que las galaxias son así, pero porque vemos a otra. Vemos a Andrómeda. Nosotros no podemos ver nuestra propia galaxia, Exacto. que es la Vía Láctea. La Vía Láctea. ¿No? Nosotros vemos a la que está más cerca, que es Andrómeda, y como la vemos que es así, decimos, entonces nosotros también somos así. Y después vemos otra que está más lejos y hoy sabemos que hay infinita cantidad de galaxias rodando por ahí, pero sabemos que se están alejando unas de otras, ¿sí? Y alguien planteaba, uno de los grandes misterios de la ciencia hoy es ¿qué las aleja? Si una galaxia está aquí y la otra está donde está tu celular, ¿qué las mantiene separadas? ¿O qué las mantiene en ese lugar? ¿O qué comienza a alejarlas? Se dice que hay algo que se llama el vacío, ¿no? Que justamente allá arriba no hay nada, ¿ok? Pero hay otros que teorizan justamente que hay una energía oscura o una materia oscura. ¿Sí? Exacto. No estoy seguro de cuál de las dos formas se les llama, pero es para mostrar que hay algo que no saben qué es, pero que llena ese espacio entre una galaxia y otra. Y eso es lo que hace que que se estén alejando de manera significativa, de hecho. Muy bien, todo eso, ¿sí? Más que decir confirma, la premisa budista, la propuesta budista es que todo eso está lleno de Nam-myoho-renge-kyo. En todos esos lugares, sean galaxias, estrellas, planetas, lunas, vacío, materia o energía oscura. Todo eso es Nam-myoho-renge-kyo, ¿sí? Es la ley mística. Para Spinoza, su forma de plantearlo era, todo eso es Dios. Y por eso, como te confirmo, este amigo con el que conversaba me decía, por eso algunos dicen que es materialista su postura, porque es lo que existe, ¿no? Lo material que existe, eso es Dios, ¿sí? Sin embargo, otra vez, para la premisa filosófica budista y de lo que intenta transmitir Spinoza, lo que existe es consecuencia, y por eso tú lo vinculas con la ley de la causa y el efecto, lo que existe es consecuencia de algo que hizo que existiera, ¿no?
Para el budismo, eso es Nam-myoho Renge Kyo. Exacto. La ley mística que expuso Sakyamuni, pero que no nombró, y que después vino Nichiren y le puso nombre, es la ley mística que es Nam-myoho Renge Kyo. Por eso es un tema otra vez que me pareció extraordinariamente interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una forma de confirmarnos, ¿sí? Que en la medida que vaya transcurriendo el tiempo, que se vayan haciendo más confirmaciones de lo que vemos, conocemos, nos enteramos que existe, lo explicamos o intentamos plantear teorías, las hipótesis se van comprobando o van comprobando que están equivocadas y hay que buscar otra explicación. Todo este proceso que va pasando a través de los años, décadas, siglos, se van acercando cada vez más a la filosofía religiosa del budismo, incluso Nichiren. El budismo Nichiren, ¿ok? Para confirmar que el Nam-myoho Renge Kyo explica que todo eso pasa. ¿Sí? Creo que sería incluso como, de repente no más rápido, pero sería un buen recurso si más científicos se acercan un poco más a la exposición filosófica del Sutra del Loto, a la exposición religiosa del budismo Nichiren, porque le van encontrando como más sentido, ¿sí? Sí. Sí, le darían nombres científicos a muchas cosas. Por ejemplo, sí. Exacto, ¿no? Sí. Pero creo que por eso me gustó mucho el tema. Yo cuando vi la película, de las cosas que más me quedaron fue justamente esa forma de asumir su intercambio con la naturaleza de los Na'vi, ¿ok? Sí. De agradecer todo lo que reciben de la naturaleza, incluso el alimentarse de otros animales que obviamente tienen que desvivirlos, ¿no? Exacto. Pero que al hacer ese acto violento, piden una comprensión, oran para que esa vida entienda de que es un proceso natural que elimina unas existencias para mantener otras existencias, ¿no? Y se recalca que al final esa vida, digamos, o esa energía vuelve a su origen, que es Gaia, en este caso la forma en que lo llaman en la película. Exacto. Es Gaia, que es esta presencia que muy bien lo explica Farid se llama. Farid lo explica muy bien, que para los Na'vi Gaia no es un ente. Exacto. Es todo. Es todo. ¿No? Está presente en todo lo de su naturaleza. Su Dios, que nunca usan la palabra Dios. Exactamente. ¿no? Que sencillamente se llama Gaia. ¿no? Si nosotros cambiamos la palabra Gaia por Dios, es absolutamente comprensible para la filosofía judeocristiana del planeta Tierra. Exacto. Pero si le cambiamos el nombre por ley mística, no lo llamemos Gaia, llamémoslo ley mística. Listo, entendemos perfectamente qué es lo que quiso decir Sakyamuni, ¿no? Exacto. Y que ellos lo viven en esta película de ciencia ficción. Pero que surge de la imaginación de alguien del planeta Tierra, porque esto no lo escribió nadie de otro lugar, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde sabemos? Yo me paranoica. ¿Se dan cuenta? La conspiración presente. Sí, me encanta. Pero tiene que ver con esto. La persona que escribe entiende o expone cómo es una civilización basada en lo que vivían nuestras primeras civilizaciones, en su interconexión con su naturaleza, con su entorno, ¿no? Sí. Eso pasaba aquí. Dejó de pasar por razones socioculturales y políticas que no vienen al caso para esta entrega. Sí, bastante complicado. Y que hoy vivimos en nuestra cotidianidad las tergiversaciones de lo que significa creer en que el individuo es lo más importante, creer en que el individuo y su interacción con su entorno le dan un valor diferente a su aporte como ser humano, como individuo, ¿no? Eso da paso a otro, es decir, a través de la historia eso ha sido sustituido por otros intereses. De hecho, en la película eso se explica muy bien, o se expone de manera muy gráfica, cuando Farid explica, o digamos expone, que partiendo desde la idea que los Na'vi no ven a Gaia como un dios aparte, sino que son parte de ellos, cuando ellos deciden defenderse de los ataques de los humanos, ellos no están defendiendo a su planeta, ellos de cierta forma se están defendiendo a sí mismos, porque todos son parte de una misma sustancia.
Muy bien. Entonces, creo que se explica muy chévere en la película de esa Sí, manera. en realidad, otra vez, disfruté que haya surgido de Najo el tema. Sí. Disfruté que haya sido tu motivación traerlo, ¿sí? Para conversar. Así que, nada, creo que ha sido un bonito recorrido. Sí. Es muy fácil este reconocer cuáles episodios nacen de una idea mía o son conducidos por mí. Okay. Y cuál es, digamos, tú eres el que expone la idea. Porque los míos... Salen de TikTok. No, bueno, también. No, sino que no es de una manera lineal, sino que se salta muchos puntos y eso regresa. Me parece genial. Esto Sí, me parece. porque así soy. Me parece fino que podamos hacer ese brinco de un lado para otro. Sí. Bueno, nosotros agradecidos con todos los que pasaron por aquí, llegaron hasta el final de esta entrega de Budismo con Todo. Porque tiene que ver con todo. Seguimos súper contentos con lo que va presentando 2025. Sí. Así que esperamos seguir cerca de esta muy pequeña comunidad que se va a formar. Agradecido con todos, cuídense mucho.